Instalé una cámara para atrapar a un ladrón. En cambio, descubrí a mi esposa. No robando. Solo sentada en el suelo, sola, llorando. Cada mañana. Durante 11 días seguidos. Justo después de que él salía rumbo al trabajo. Luego se secaba el rostro. Luego lavaba los platos. Como si el dolor fuera simplemente otra tarea doméstica. El 8º día llevó algo desde el dormitorio. Lo apretó contra su pecho antes siquiera de mirarlo. Él no alcanzaba a distinguir qué era. El día 13, se dijo 2 palabras frente al espejo antes de que él regresara a casa. En los próximos 9 minutos, descubrirás que había en aquella fotografía y las 4 palabras que pronunció y que estuvieron a punto de destruirlo todo. Todo comenzó con un reloj desaparecido. Un Seiko sencillo, con correa plateada. Mi padre me lo regaló el año antes de morir. Un martes por la mañana había desaparecido. Revolví el apartamento entero. Nada. Le pregunté a Meera. Se encogió de hombros, un gesto silencioso, distraído. Eso me inquietó. No porque creyera que mentía. Sino porque antes era el tipo de mujer capaz de mover los muebles conmigo para ayudarme a buscar algo perdido. Ese día simplemente removió su té y dijo. Quizá lo dejaste en la oficina. No lo había dejado allí. Así que compré una pequeña cámara de seguridad. Apenas más grande que una pelota de golf. La instalé apuntando hacia la sala, el corazón de nuestro apartamento, el lugar por donde todo pasaba. Me sentía ridículo. Vivíamos en el 4º piso. Nadie estaba entrando a robar. Pero necesitaba sentir que estaba haciendo algo. Ese siempre había sido mi problema, soy mejor arreglando las cosas que puedo ver que aquellas que no puedo. A la mañana siguiente abrí las grabaciones desde mi escritorio. No esperaba encontrar nada. Lo que vi me dejó completamente inmóvil. 10:47 de la mañana. Meera estaba sentada en el suelo, no en el sofá, en el suelo, con la espalda apoyada en la mesa de centro y las rodillas pegadas al pecho. Seguía usando la ropa con la que había dormido. Su taza de té descansaba a un lado, ya fría. Estaba llorando. No de forma dramática. Sin sollozos ni manos cubriéndole el rostro. Solo lágrimas cayendo de manera constante, como cae la lluvia después de haberse acumulado durante toda una semana. Sin teléfono. Sin televisión. Solo silencio y lágrimas durante 23 minutos. Luego se levantó, se secó la cara con el dorso de la mano y fue a lavar los platos. Como si formara parte de una rutina. Esa misma noche se rió de mis bromas, me preguntó cómo había ido mi día y recordó un detalle insignificante que yo había mencionado una semana antes. Cada noche fingía felicidad para mí. Y cada mañana se derrumbaba sola. Símbolo de peligro, me dije a mí mismo, un mal día lo tiene cualquiera. Pero revisé la grabación de la mañana siguiente. Sentí cómo se me helaban las manos. El mismo lugar. La misma hora. Las mismas lágrimas. El tercer día, idéntico. El cuarto día, idéntico. Era como un reloj. Y yo me sentaba frente a ella en la cena cada noche sin ver absolutamente nada. El 8º día cambió todo. Estaba revisando las grabaciones en mi escritorio cuando hizo algo distinto. Se detuvo en mitad del llanto, se levantó, fue al dormitorio y regresó sosteniendo algo pequeño. Me incliné tanto hacia la pantalla que casi la toqué con la nariz. Una fotografía. Antigua, impresa, con los bordes doblados. La apretó contra su pecho, como se sostiene algo que da miedo mirar. Luego la giró y se quedó contemplándola. Su rostro se quebró por completo. Desde el ángulo de la cámara no podía distinguir qué era. Esa incertidumbre estuvo a punto de volverme loco. Aquella tarde asistí a una reunión de trabajo asintiendo a palabras que ni siquiera escuchaba. ¿Quién aparecía en esa fotografía? ¿Alguien que había perdido? ¿Alguien de antes de mí? Esa noche ella tarareaba mientras preparaba la mesa y yo pensé, no conozco a esta mujer tan bien como creía. Y eso es enteramente culpa mía. Seguía sin saber qué había en aquella fotografía. Pero el día 11, antes de que pudiera descubrirlo, sonó el timbre en la grabación. Y la persona que estaba al otro lado de la puerta conocía a mi esposa mucho mejor que yo. Día 11. 2:30 de la tarde. Sonó el timbre. Meera, que acababa de terminar de lavarse el rostro, fue a abrir. Era una mujer.
Alta, con un abrigo oscuro, apoyada en el marco de la puerta como si hubiera estado allí cientos de veces antes. Rania. Su amiga más antigua. La misma a la que había dejado de llamar meses atrás. Yo había asumido que aquella amistad simplemente se había desvanecido con el tiempo. Pero Rania no se había desvanecido, había aparecido. Sin avisar. En mitad de un martes cualquiera por la tarde. Meera la observó en silencio durante unos segundos. Luego se hizo a un lado y la dejó entrar. Se sentaron en la mesa de la cocina, justo en el borde del encuadre. Yo no podía escuchar una sola palabra. Pero vi a Rania extender la mano y cubrir las de Meera con ambas palmas. Vi los hombros de mi esposa comenzar a temblar. Vi a Rania mantenerse firme. Sin apartar la mirada. Sin buscar frases correctas. Simplemente sosteniéndola. Alguien lo sabía. Alguien había estado intentando ayudarla. Y yo, durmiendo a su lado cada noche, no había visto absolutamente nada. Eso no solo dolía. Me avergonzaba. 2 días después vi una grabación que jamás olvidaré mientras viva. Lo que Meera hizo cuando dejó de llorar el día 13, tuve que pausar el video y verlo 3 veces antes de creerlo. Día 13. El llanto terminó antes de lo habitual. Meera se puso de pie, se secó el rostro, y caminó hacia el espejo junto a la puerta de entrada. El del marco amarillo que compramos años atrás en un bazar de domingo. Se quedó frente a él observándose. Una mirada larga, firme. De esas que uno solo se dedica a sí mismo cuando cree que nadie lo está mirando. Luego enderezó los hombros. Se acomodó el cabello. Y le dijo algo a su propio reflejo. No podía escuchar bien el audio. Pero pude leer sus labios. Todo estará bien. 2 palabras. Lo ensayaba. Todos los días. Antes de que yo cruzara la puerta al volver a casa. Se entrenaba a sí misma, se obligaba, a convertirse en la versión de Meera que yo veía cada noche. Cerré la laptop. Me quedé completamente inmóvil durante 10 minutos. Me había casado con la mujer más valiente que había conocido. Y ella había estado usando cada gota de esa valentía para protegerme de la verdad sobre cómo se sentía realmente. Símbolo de peligro. En ese momento decidí que había terminado de observar a través de una pantalla. Al día siguiente salí de la oficina al mediodía. No llamé. No le avisé. Y cuando entré en casa, por fin pude ver lo que sostenía en aquella fotografía. Me destruyó. No me escuchó entrar. Estaba en su lugar de siempre, en el suelo, con la espalda apoyada en la mesa de centro, llorando. La fotografía descansaba sobre su regazo. Ahora podía verla con claridad, por primera vez. Era una ecografía. Pequeña. Borrosa. En blanco y negro. Nuestra hija. La que nunca llegamos a nombrar. Había estado llorando su pérdida, todos los días, completamente sola. Mientras yo había guardado silenciosamente ese dolor en una caja dentro de mí y lo había llamado supervivencia. Supuse que ella había hecho lo mismo. Me equivoqué. Me senté a su lado. No frente a ella, a su lado, ambos mirando la misma pared. Se sobresaltó. Intentó incorporarse, secarse la cara y fabricar una sonrisa, todo al mismo tiempo. Fotografía se deslizó al suelo entre nosotros. Ninguno de los dos la recogió. No, dije. Por favor, no lo hagas. Tenía los ojos completamente rojos. Farrukh. Lo sé, respondí. Sé que te sientas aquí. Sé que ocurre todos los días. Y sé lo de ella. Miré la ecografía. Yo también pienso en ella. Solo que no sabía que necesitabas escucharme decirlo en voz alta. Algo en su rostro se quebró, no por tristeza, sino por alivio. El alivio de alguien que ha cargado un peso sola durante demasiado tiempo y de pronto siente otras manos ayudándole a sostenerlo. Símbolo de peligro, pero entonces el alivio desapareció. Su mandíbula se tensó. Y me hizo 4 palabras para las que no estaba preparado. ¿Cómo lo descubriste? Tuve que contarle lo de la cámara. No tenía idea de si lo que vendría después salvaría nuestro matrimonio, o lo destruiría por completo. ¿Cómo lo descubriste? Preguntó otra vez. Le hablé de la cámara. De todo. De cada mañana grabada. De cada marca de tiempo. Ella se quedó muy callada.
Vi cómo su rostro atravesaba emociones que no supe nombrar, enojo, dolor y algo más suave oculto debajo de todo eso. Esperé. No intenté llenar el silencio. Entonces dijo. No quería que te preocuparas. Lo sé. Y sé que no querías hacerlo. Le tomé la mano. Pero soy tu esposo. Preocuparme por ti no es algo de lo que tengas que protegerme. Entonces se quebró. No en silencio, como se rompía cuando estaba sola, sino de forma ruidosa, total, como la recordaba en el pasillo del hospital años atrás. Desordenada, real, sin defensas. La abracé y no dije nada sobre encontrarle el lado bueno a las cosas. Nada sobre que el tiempo lo arregla todo. Simplemente me quedé allí. Cuando el llanto finalmente se calmó, me lo contó todo. No era una sola cosa. Eran años enteros de silencio acumulado, amistades que había dejado desvanecerse, una carrera que había abandonado fingiendo que no la extrañaba, y nuestra hija. A quien lloraba todos los días sin mencionarla jamás porque asumía que yo ya había seguido adelante y no quería arrastrarme de nuevo hacia ese dolor. Había escondido la ecografía bajo unas bufandas de invierno dentro del cajón de su mesa de noche. A apenas unos centímetros de donde yo dormía. Pensé que creerías que soy débil, susurró. Pensé que tú ya lo habías superado, respondí. Pensé que eras más fuerte que yo. Ella levantó la mirada. Yo pensaba lo mismo de ti. Pasamos 4 años fingiendo fortaleza el uno frente al otro, dos personas de pie a lados opuestos de la misma puerta cerrada, sin que ninguna se atreviera a tocar. Símbolo de peligro, pero esa noche, estando solo, volví a mirar la primera grabación desde el principio. Y vi algo que se me había escapado por completo, algo que me hizo entender que ella había estado a punto de buscarme. A punto. Después de que se quedó dormida, abrí la laptop una última vez. Primer día. Avancé rápido los 23 minutos de llanto. Los platos. Y entonces, a las 2:17 de la tarde, Meera se sentó a la mesa de la cocina con una hoja de papel y un bolígrafo. Escribió algo. Despacio. Varias líneas. Luego dobló la hoja, caminó hacia el dormitorio y la guardó en el cajón de su mesa de noche. Debajo de las bufandas de invierno. Había estado escribiendo cartas. No para enviárselas a nadie. Solo derramando en papel todo aquello que ya no tenía donde guardar. Esa carta había estado a apenas unos centímetros de mi cabeza cada noche mientras dormía. Nunca le pregunté qué había escrito. Hay cosas que pertenecen únicamente a quien las escribe. Pero me gusta pensar que era algo que necesitaba decirle a alguien, y que, al final, encontró la forma de decírmelo a mí. Meses después apareció el reloj, atrapado detrás de una estantería, empujado allí por el gato. Lo sostuve durante mucho tiempo antes de volver a ponérmelo. Algunas cosas perdidas sí regresan. Desinstalé la cámara. Ya no la necesitaba. Ahora estaba prestando atención, con mis propios ojos, de la manera correcta. Enmarcamos la ecografía. Está sobre la repisa del dormitorio, entre nuestra foto de bodas y una pequeña maceta de arcilla que Meera hizo en un curso al que empezó a asistir hace poco. Los martes vuelve a casa con restos de barro bajo las uñas y una expresión que no veía en años, la de alguien que está regresando a sí misma. Ahora caminamos cada noche después de cenar. Sin teléfonos. Ella habla, a veces de cosas insignificantes, a veces de todo lo que ha estado cargando dentro. Yo escucho sin intentar encontrar soluciones. Para alguien como yo, es más difícil de lo que parece. Pero estoy aprendiendo. Reservamos el viaje a UNSA. Nos iremos en marzo. Algunas mañanas la encuentro junto a la ventana de la cocina, sosteniendo su taza de té mientras mira a la calle. Me quedo a su lado. No siempre hablamos. Pero ella sabe que estoy ahí. Y yo ahora sé mirar. Lo más triste no era que mi esposa estuviera sufriendo. Lo más triste era que había decidido que no podía confiarme ese sufrimiento. Que cada tarde se paraba frente a un espejo y se repetía a sí misma que debía estar bien antes de que yo cruzara la puerta. Pienso pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelva a sentir que tiene que hacer eso otra vez. Nuestra historia ha terminado. Pero quizá la tuya apenas está comenzando. Vuelve a casa esta noche y siéntate junto a la persona que amas. No frente a ella. A su lado. No necesitas las palabras correctas. Solo no la obligues a ensayar estar bien para ti. Burbuja de diálogo. Si esto llegó a tu corazón,
Compártelo con alguien que necesite leerlo.